Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a arrancar con una idea que suena casi contradictoria. Resulta que en octubre de 2024, el secreto fiscal pasó de ser, digamos, la mejor herramienta de un gerente de finanzas a convertirse en su mayor riesgo corporativo. Es que es un cambio brutal, totalmente absoluto. Durante décadas, si lo piensas, la misión financiera de cualquier gran corporación era mantener el pago de tributos lo más bajo posible. Claro, rozando ahí los límites de la ley. Exacto, y siempre en el mayor silencio posible. Pero hoy, darle la vuelta a eso y mostrar esa misma información, pues está usando como una credencial de transparencia. O sea, es un sello que le dice a los inversionistas globales que tu empresa es segura y ética. Tal cual. De pronto, mostrarle al Estado exactamente cómo se pagan los impuestos se volvió mucho más rentable que tratar de minimizarlos o esconderlos. Y bueno, precisamente de eso trata nuestra inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa un grupo de documentos que de verdad marcan un antes y un después en las reglas del juego en Chile. Así es. Estamos desglosando la recién promulgada ley número 21.713, junto con las resoluciones del Servicio de Impuestos Internos, el SI, que salieron para 2025, las famosas resoluciones 70, 71 y 72. Pero ojo, para que quienes nos escuchan tengan el panorama completo, no nos quedamos solo con la ley pura y dura. No, claro que no. Eso sería quedarnos a medias. Exacto. Cruzamos estos textos legales con análisis críticos del mundo académico, específicamente de la Revista de Derecho Tributario de la Universidad de Concepción. Y también revisamos unos estudios empíricos muy interesantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Sí. Y para el toque corporativo sumamos reportes estratégicos de firmas consultoras de primera línea, o sea, textos de KPMG, de Albagli Saliasnik y de Círculo Verde. Una mezcla perfecta para entender el impacto real de esta normativa en el ecosistema de negocios. Porque la misión central de esta exploración es desentrañar cómo se está pasando de un modelo de fiscalización tradicional, Ese modelo puramente punitivo, del castigo. ese mero, pasar de ahí a un modelo de, digamos, cumplimiento cooperativo. Queremos entender qué significa realmente la sostenibilidad tributaria. ¿Y por qué se está transformando en el activo estratégico más valioso para los grandes grupos empresariales, no? Exactamente, porque para cualquiera que analice cómo se mueve el dinero hoy en día o le interese la ética corporativa y las inversiones globales, pues comprender esta nueva licencia social para operar es simplemente fundamental. A ver, para dar un poco de contexto, históricamente la relación entre la administración tributaria en Chile y los contribuyentes ha sido sumamente asimétrica, ¿verdad? Asimétrica y muy reactiva, o sea, estaba basada casi enteramente en la sospecha. Sí. El ente fiscalizador actuaba ex post. Claro, la autoridad aparecía solo después de que se cometía un error o derechamente una evasión, y ahí caían con todo el peso de las multas, los intereses y esos juicios que, bueno, son interminables. Si uno lo piensa bien, el modelo antiguo era como un conductor que va a exceso de velocidad en una carretera Ajá, y solo pisa el freno cuando ve a la patrulla de tránsito escondida detrás de un cartel. es una gran analogía. La motivación para cumplir la regla era puramente el miedo al castigo en ese momento exacto. Claro, no había ningún incentivo estructural para conducir bien cuando nadie estaba mirando. Cero. Y fíjate que esa dinámica de la patrulla escondida se volvió totalmente insostenible. Por la complejidad de los negocios hoy. Por supuesto, piensa en el sistema financiero global actual. Tienes operaciones transfronterizas en milisegundos, estructuras corporativas laberínticas. Sí, holdings dentro de holdings. Exacto. Entonces, perseguir a cada infractor uno por uno es ineficiente y, francamente, astronómicamente costoso para el Estado. Y ahí es donde entra la nueva normativa buscando revertir esta lógica. Sí, adoptando estándares internacionales que vienen muy impulsados por la OCDE. Y lo verdaderamente revolucionario aquí es que la ley ahora obliga al SI a reconocer explícitamente la buena fe de los contribuyentes. ¡Wow! O sea, se asume la inocencia contable, por así decirlo. Digamos que sí. El Estado ahora reconoce los efectos jurídicos de los actos empresariales según cómo se celebraron, asumiendo que no hay abuso ni simulación desde el inicio. Pero me imagino que hay un truco, no es gratis. Claro que no.
Es siempre y cuando la empresa demuestre proactivamente que juega limpio. O sea, siguiendo con la analogía del auto, este nuevo modelo es como si un conductor instalara voluntariamente un dispositivo telemático de su aseguradora en el coche, ¿no? Exacto, una especie de caja negra. Sí, o sea, no espera a chocar ni a que lo detengan. El dispositivo transmite en tiempo real que el conductor respeta los semáforos, que no frena bruscamente. Y a cambio de esa transparencia constante, mes a mes, su prima de seguro es más barata. Y además el Estado le da acceso a una vía rápida exclusiva, sin peajes, sin detenciones sorpresa. Pero el desafío enorme para el Estado es, bueno, ¿cómo confiar ciegamente en los datos de ese dispositivo telemático? Claro, porque alguien podría hackear la caja negra. Exacto. Por eso se requiere un lenguaje común, un estándar que sea comprobable y 100% auditable. Y aquí es donde entra el concepto central que redefine todo el código tributario. ¿La famosa sostenibilidad tributaria? Esa misma. El nuevo artículo 8, número 18 del Código Tributario la define formalmente. Es el conjunto de medidas que un contribuyente implementa para fomentar la cooperación mutua y la transparencia. Y esto no se queda en las nubes, aterriza en la realidad corporativa de forma muy concreta. De hecho, revisamos un estudio sumamente revelador sobre esto. Ah, sí, el del profesor Antonio Faúndez de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ese mismo. Su equipo analizó a 26 grupos empresariales chilenos, abarcando más de 500 empresas durante 3 años. Es un volumen de datos gigante. Y lo brillante de ese estudio es que, para medir esta sostenibilidad, no se quedaron en conceptos abstractos. Crearon 53 indicadores específicos de comportamiento. Y los resultados empíricos de ese estudio de verdad te cambian la perspectiva. Demostraron que quienes tienen altas prácticas en esos 53 indicadores coinciden casi a la perfección con los perfiles de riesgo más bajo del SI. Totalmente. Y a ver, cuando hablamos de indicadores, nos referimos a mecanismos reales dentro de la oficina, cosas del día a día. Como que, por ejemplo, Por ejemplo, tener canales de denuncia anónimos y protegidos para que cualquier empleado pueda reportar irregularidades contables sin miedo a que lo despidan. o sea, controles internos de verdad. Sí, o documentar exhaustivamente por qué el directorio decidió abrir una filial en una jurisdicción con baja tributación. Claro, justificando el propósito comercial real más allá de decir solo queremos ahorrar en impuestos. Exacto. Las empresas que implementan estos mecanismos de forma rigurosa son las que el Estado ahora considera contribuyentes modelo. Pero a ver, todo esto suena a un trabajo administrativo gigantesco, ¿no? O sea, ¿significa entonces que el directorio de una gran corporación ahora debe preocuparse por los impuestos no solo para cuadrar la última línea del balance? Así es, va mucho más allá de la contabilidad. O sea, ¿se convierte el pago de impuestos en algo que afecta directamente su imagen pública y su capacidad de atraer capital? Es una herramienta de marketing reputacional. Definitivamente. Y estoy convencida de que la opacidad fiscal hoy espanta a los fondos de inversión internacionales. Hace ruido, claro. Mucho ruido. La responsabilidad fiscal se ha integrado de lleno a los criterios ESG, esos que evalúan el impacto ambiental, social y de gobernanza de una empresa. Ya, la nueva métrica de responsabilidad corporativa. Exacto. Fíjate, pensemos en el caso de dos grandes empresas constructoras que compiten por una licitación pública masiva o por fondos de un banco de inversión europeo. Ok, pongamos a la empresa A y a la empresa B. Si ambas tienen presupuestos similares, pero la empresa A está en el registro de transparencia tributaria del SI y la empresa B tiene un historial de litigios opacos y multas raras, El Banco Europeo va a elegir a la empresa A sin pensarlo. sin dudarlo un segundo, su certificación reduce drásticamente el riesgo de un escándalo mediático o de contingencias millonarias que paralicen el proyecto a la mitad. Es literalmente un sello de calidad. Demuestra que la corporación es un buen ciudadano. Tal cual. Queda clarísimo que tener esta sostenibilidad es vital para la supervivencia comercial a largo plazo. Sí, y para ganar esos contratos grandes. Pero, a ver, en la práctica, decir que se es transparente no es lo mismo que demostrarlo, ¿verdad? Ah, claro, las palabras se las lleva el viento. Entonces, ¿cómo prueba una empresa ante el Estado que realmente cumple con todo esto? Porque entiendo que las nuevas directrices establecen 2 caminos formales de acreditación. Así es. El primer camino es la certificación anual. Y lo interesante aquí es que esta certificación no la da el Estado directamente. Ah, ¿no? ¿Entonces quién? Es otorgada por empresas certificadoras independientes,
o sea, un tercero imparcial. Ya, como una auditoría externa especializada. Exacto. Estas entidades deben estar inscritas en un registro sumamente riguroso del SI, donde tienen que comprobar su idoneidad técnica, su independencia y, sobre todo, Me imagino que la ausencia de conflictos de interés. precisamente, la ausencia total de conflictos de interés con la empresa que están auditando. A ver, entiendo perfecto que un auditor externo certifique a una empresa mediana o un negocio local, aunque sea grande. Pero si hablamos de un conglomerado gigantesco, Las grandes ligas. si un holding con operaciones en 15 países, docenas de filiales, miles de empleados, un tercero imparcial tal vez se quede corto o no tenga la visión panorámica de todo ese monstruo. Tienes toda la razón. Y la ley prevé eso. Para esos pesos pesados de la economía, que no caben en el molde de una certificación estándar, existe el segundo camino. Que son los acuerdos de cooperación. Exacto. Los acuerdos de cooperación con grupos empresariales, conocidos por sus siglas como ACGE. ACG, ¿ok? Aquí, básicamente, se elimina al intermediario. El grupo empresarial establece una relación directa, continua y documentada con el propio ente fiscalizador, con el SI. O sea, en lugar de enviar reportes anuales a través de un auditor externo, se sientan a la mesa directamente con el Estado. Directo. Y un detalle fascinante de este mecanismo es la figura del apoderado del grupo empresarial. Sí, leí sobre eso en los documentos. Las nuevas directrices exigen que el holding nombre a una persona específica que actúe como el canal de comunicación único con un ejecutivo especial asignado por el SI. Imagínate el cambio. Se acaban los correos perdidos o las versiones contradictorias entre distintas filiales de una misma empresa. Todo pasa por el apoderado. Tramitador debe tener facultades legales reales para representar a todo el holding y negociar la matriz de riesgos frente al Estado. Vaya responsabilidad. Y el proceso para lograr este acuerdo me imagino que no es cosa de llenar un formulario y ya. Para nada. Es un proceso exhaustivo. Dura 4 meses de evaluación profunda por parte de la autoridad, donde el SI somete a prueba absolutamente todos los sistemas internos de la empresa. ¿Y qué pasa si una empresa reprueba esa revisión? ¿Le cae una multa gigante de inmediato? Fíjate que no, y esa es otra novedad del enfoque cooperativo. Si el resultado de esa radiografía es desfavorable, el grupo no es multado inmediatamente. Tienen una segunda oportunidad. Sí, tienen la opción de entrar a un programa especial para la gestión de riesgos tributarios. ¿Que vendría siendo como un periodo de gracia? Exacto. Un periodo para corregir sus fallas estructurales, bajo la supervisión directa del Estado, antes de firmar el acuerdo final. A ver, viéndolo desde el punto de vista de un directorio corporativo, todo esto me genera una duda enorme. A ver, dime. Firmar un acuerdo de cooperación implica básicamente invitar al ente fiscalizador, o sea, al auditor máximo, a que pase a tu sala de juntas, Ajá. a que revise tus servidores, tus estrategias a futuro, los correos de la empresa. Porque una corporación en su sano juicio se ofrecería como voluntaria para entregarle un mapa detallado de sus operaciones a la misma entidad que le cobra los impuestos. Es una excelente pregunta. Y ese interrogante es, de hecho, el meollo del asunto, el corazón del cambio de paradigma. Porque suena casi suicida desde la mentalidad antigua. Claro, desde la mentalidad del gato y el ratón sí. Pero hoy, la empresa abre la puerta y entrega el mapa porque sabe que tiene la casa impecable. Ah, claro, no hay nada que esconder. Exacto. Y para que una corporación pueda siquiera solicitar sentarse a negociar un acuerdo de cooperación, primero tuvo que construir internamente lo que la ley llama un marco de control fiscal. ¿El famoso MCF? Ese mismo, apoyado por una gobernanza fiscal altísimamente robusta. Desglosemos un poco ese concepto para quienes nos escuchan. Si usamos una analogía médica, este marco de control fiscal es como diseñar e inyectarle un sistema inmunológico corporativo a la empresa, ¿no? Me encanta esa analogía. Es muy, muy precisa. A ver, porque en el modelo reactivo antiguo, la empresa operaba y operaba hasta que se enfermaba. Y la enfermedad era una auditoría sorpresa del SI que descubría una anomalía grave de hace 3 años. Y exacto. Y la medicina, entre comillas, era pagar multas altísimas y gastar fortunas en abogados y litigios eternos. Claro. En cambio, con este nuevo sistema inmunológico corporativo, las defensas están constantemente patrullando el cuerpo de la empresa. O sea,
Este sistema inmunológico mapea vulnerabilidades e identifica operaciones complejas antes de que generen síntomas graves. Así es. Por ejemplo, revisa exhaustivamente los precios de transferencia. Para ponerlo en perspectiva, los precios de transferencia son básicamente lo que una filial de la empresa le cobra a otra filial en un país distinto por un servicio o producto interno. Y tradicionalmente, manipular esos precios internos era el escondite perfecto, ¿no? Para mover ganancias desde un país con impuestos altos hacia, digamos, un paraíso fiscal. Claro, inflabas el costo en un lado y movías la plata al otro. Pero ahora, el sistema inmunológico interno debe justificar proactivamente esos precios con estudios de mercado súper rigurosos. Exacto, neutralizando el riesgo de evasión antes de que la autoridad siquiera levante una ceja o pregunte. ¿Y qué pasa con cosas más complejas? Porque la ingeniería financiera vuela. El nivel de sofisticación llega mucho más lejos. También deben vigilar de cerca las famosas hibridaciones financieras. Que son estos instrumentos complejos que, por ejemplo, en un país se consideran una deuda, pero cruzando la frontera, en otro país se consideran capital. Y claro, las empresas usaban esa diferencia de definiciones legales para jugar con las deducciones. Y magia, no pagar impuestos en ninguno de los dos lados. El arbitraje fiscal puro y duro. Exacto. Bueno, el nuevo estándar exige que el propio directorio de la empresa discuta y apruebe formalmente una estrategia fiscal que prohíbe expresamente estas prácticas agresivas. El nivel de transparencia proactiva que exigen estas directrices es impensable bajo la lógica antigua, de verdad. O sea, las corporaciones deben revelar quiénes son sus beneficiarios finales reales, sin usar sociedades pantalla ni prestanombres. Todo a la luz del día. E incluso, fíjate en esto, deben alertar a la autoridad sobre las zonas grises. ¿Cómo es eso de alertar sobre zonas grises? O sea, si la empresa toma una interpretación de la normativa tributaria que difiere del criterio histórico que tiene el propio Estado, debe informarlo de forma voluntaria. ¡Wow! Es literalmente decirle al fiscalizador: oye, nuestros abogados interpretan este artículo de esta manera, sabemos que ustedes podrían pensar distinto, así que ponemos la operación sobre la mesa antes de ejecutarla. Exactamente eso. Pero claro, construir y mantener este nivel de sistema corporativo, contratar a todos estos expertos, someterse a este nivel de exposición, pues es increíblemente costoso. Claro, en tiempo, tecnología y recursos humanos. Por lo tanto, el retorno de inversión para la empresa debe ser verdaderamente estratégico y tangible, si no, nadie lo haría. Y el premio mayor de este ecosistema de cooperación, entiendo, es la certeza jurídica. Ese es el santo grial para cualquier gerente. Imaginemos el escenario de una fusión internacional multimillonaria. En el pasado, la empresa ejecutaba la fusión, pagaba lo que creía correcto y luego vivía con la incertidumbre durante años. Cruzando los dedos, temiendo que el Estado revisara la operación 3 años después y exigiera millones en impuestos no declarados y multas estratosféricas. Pero bajo un acuerdo de cooperación, la dinámica cambia. La empresa presenta la estructura de la fusión a la autoridad antes de firmar los contratos. La revisan en conjunto, ajustan los detalles problemáticos y la ejecutan sabiendo, a ciencia cierta, que no habrá liquidaciones sorpresa ni juicios destructivos 5 años en el futuro. Esa reducción de contingencias tiene un valor incalculable en el mercado financiero. Y los análisis que leímos, como los de la consultora Círculo Verde, destacan también beneficios operativos enormes. Sí. Por ejemplo, el procedimiento de fiscalización unificada. Ah, claro. En lugar de que el Estado audite a cada filial de un holding por separado, paralizando a distintos departamentos contables con requerimientos cruzados y repetitivos. Se audita la operación de todo el grupo como un ente único y coordinado. Es un alivio burocrático tremendo. Y entiendo que la normativa también consagra ventajas logísticas importantes para los que entran al club. Bastantes. Las empresas certificadas adquieren el derecho a comparecer de forma remota ante el SI, pueden aportar evidencia 100% digital y obtienen prórrogas automáticas para presentar ciertas declaraciones juradas. Y algo vital para el flujo de caja: reciben prioridad absoluta a la hora de solicitar devoluciones de impuestos. Eso vale oro. Aunque, claro está, el requisito táctico inicial para entrar a este modelo es tener un historial limpio. O sea, regularizar cualquier deuda previa con la Tesorería General de la República es el paso cero ineludible. Bueno, toda esta estructura cooperativa suena perfecta sobre el papel. Una maravilla de la gestión pública y privada. Sí, pero. Siempre hay un pero.
Muy preocupantes. Y aquí es donde debemos detenernos a examinar las críticas estructurales que hacen académicos como Carlos Peña y Pablo Alberts en su análisis jurídico. Es que ellos levantan alertas sumamente válidas, advierten sobre debilidades profundas en la redacción misma de las resoluciones, especialmente las que regulan a las empresas certificadoras. El artículo de Peña y Alberts hace, de verdad, un análisis quirúrgico de los riesgos legales. Una de las críticas más severas apunta a la tremenda ambigüedad en los criterios de exclusión. Sí, esa parte es muy delicada. El reglamento faculta a la autoridad para rechazar la inscripción de una empresa certificadora si considera que ésta no cuenta con, y cito, una reputación alineada con el interés institucional del servicio. Reputación alineada con el interés institucional. Ese es un concepto jurídico de contenido abierto, sumamente subjetivo, ¿no? Extremadamente subjetivo. Otorgar una discrecionalidad tan amplia y abstracta a un funcionario público tensiona el principio básico de legalidad en el derecho administrativo. Pensemos en cómo podría abusarse de esa cláusula. Si no existen indicadores objetivos y matemáticos, ¿de qué constituye una mala reputación? Un funcionario podría rechazar a una firma auditora perfectamente capaz simplemente porque, no sé, en el pasado representó legalmente a clientes controversiales. O porque sus socios publicaron columnas de opinión crítica sobre la política fiscal del gobierno de turno. Exacto. Esto abre la puerta de par en par a decisiones arbitrarias y discriminatorias que terminarán irremediablemente en conflictos judiciales por vulneración de garantías constitucionales. Y fíjate que hay otra inconsistencia técnica que señalan los académicos y que resulta bastante desconcertante cuando la lees con detenimiento. Ah, ¿te refieres al tema de las normativas contables? Sí, para que una empresa pueda actuar como certificadora independiente, el reglamento le exige demostrar experiencia comprobada en normas NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Y ese es un error conceptual grave de parte de quienes redactaron la normativa. A ver, las normas NIF dictan exclusivamente cómo se deben presentar los estados financieros para que sean legibles internacionalmente. Para que un balance en Chile se lea igual que en Alemania. Exacto. Pero no tienen absolutamente nada que ver con la evaluación de contingencias ni con la detección de riesgos tributarios. Entonces, ¿qué debieron haber exigido? Lo lógico, lo técnicamente correcto para una auditoría de este tipo, habría sido exigir dominio profundo de las NIA, las normas internacionales de auditoría. Porque esos son los verdaderos manuales sobre cómo investigar fraudes, cruzar datos y auditar riesgos internos. Tal cual. Es el equivalente a pedirle a un arquitecto que realice una operación de corazón abierto solo porque sabe leer planos muy complejos. La herramienta exigida por la ley simplemente no coincide con el problema que se busca resolver. Esa desconexión técnica nos lleva a cuestionar otro punto clave: las barreras de entrada del sistema. Que son altísimas. Sí, para que una entidad califique como empresa certificadora independiente, las directrices imponen requisitos durísimos. Exigen que al menos el 50% del capital social pertenezca a profesionales habilitados y obligan a mantener oficinas físicas y permanentes dentro del territorio chileno. Y al leer esos requisitos en 2025, queda en evidencia que el diseño normativo favorece automáticamente a las gigantescas firmas auditoras transnacionales tradicionales, a las famosas Big Four. Claro, y excluye de facto a gran parte del ecosistema moderno de consultoría. Piensa en una firma de expertos tributarios altamente especializados que opere 100% de forma remota. Quedó fuera. Un emprendimiento tecnológico que utilice inteligencia artificial para detectar anomalías fiscales financiado por capital de riesgo. Tampoco entra, porque no cumple el requisito anacrónico de que la mitad de las acciones pertenezcan a los contadores, personas naturales. Básicamente se levanta un muro que impide la innovación y concentra todo el poder de certificación en un oligopolio de grandes corporaciones. Y analizando estas barreras, surge una objeción profunda sobre la equidad de todo el modelo en sí mismo. A ver, viendo los costos gigantes de implementar un marco de control fiscal, de contratar a estas grandes certificadoras VIP y de mantener equipos internos dedicados exclusivamente a la gobernanza tributaria. Parece que estamos presenciando la creación de un club súper exclusivo. Exacto, un entorno de cumplimiento rápido, amable y lleno de certezas jurídicas que está reservado única y exclusivamente para megacorporaciones que pueden pagar el astronómico precio de entrada. Y la pregunta es obligada.
¿Es verdaderamente justo un ecosistema estatal donde el trato preferencial y la vía rápida dependen del presupuesto que tengas disponible para consultorías de lujo? Mientras los actores más pequeños enfrentan el modelo punitivo tradicional. Tan abiertas de par en par solo para los grupos empresariales de alto impacto y grandes capitales. Y las pequeñas y medianas empresas quedan, en la práctica, relegadas a la fiscalización reactiva y al temor constante de la auditoría sorpresa del SI. Sí. Sin embargo, hay que ser justos con la lectura integral de los documentos. Al revisar la planificación a largo plazo de la autoridad, específicamente el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario proyectado para 2026, sí hay un reconocimiento oficial de este desequilibrio. Así. Ese plan estratégico menciona la meta de desarrollar un código de buenas prácticas y crear indicadores de sostenibilidad tributaria diseñados y adaptados específicamente para la realidad de las pymes. Es una admisión institucional clave. Reconocen que el traje a la medida, diseñado con exigencias millonarias para los holdings internacionales, ahogaría y quebraría a una empresa mediana. Claro, no le puedes pedir a una empresa de 50 empleados que tenga un gerente de cumplimiento fiscal y un apoderado a tiempo completo. Imposible. Por eso, el desafío crítico de los próximos años será materializar esos indicadores simplificados. El objetivo final declarado es que todo el tejido empresarial, sin importar su tamaño, migre hacia la cooperación. Pero hasta que esos mecanismos para pymes no operen en la realidad diaria, la percepción de un sistema de justicia tributaria de 2 velocidades se mantendrá firme. Es un riesgo latente durante la transición, sin duda. Bueno, desglosar todos estos documentos nos deja una conclusión bastante clara. El cambio de paradigma es revolucionario en la teoría. Muy revolucionario. Pero su implementación será un desafío técnico y cultural monumental, tanto para el Estado como para el sector privado chileno. Estamos observando en tiempo real cómo la obligación tributaria deja de ser un mero trámite administrativo o una fuga de capital. Para convertirse en un pilar absoluto de la estrategia y la reputación corporativa a través de esta nueva sostenibilidad tributaria. Y la transición desde la vigilancia reactiva hacia la colaboración basada en la transparencia exige que las empresas construyan defensas internas de gobernanza muy sofisticadas. Y ojo, tendrán que hacerlo navegando por un reglamento que, como vimos, aún contiene zonas grises, ambigüedades legales y requisitos técnicos muy cuestionables. Que inevitablemente deberán ser corregidos mediante la jurisprudencia y la práctica de prueba y error en los próximos años. Exactamente. Será un proceso de aprendizaje para ambas partes de la mesa. Para cerrar nuestra exploración de hoy y conectando este rediseño normativo local con las tendencias del mercado global, me queda una reflexión profunda sobre el futuro corporativo. A ver, ¿hacia dónde apuntas? En la última década, hemos visto cómo desastres ecológicos, violaciones a los derechos laborales o la falta de diversidad han provocado el colapso inmediato de las acciones de corporaciones gigantescas en cuestión de horas. Sí, la cultura de la cancelación corporativa. Los consumidores y los fondos de inversión castigan implacablemente la falta de ética hoy en día. Bueno, si la transparencia tributaria y la colaboración proactiva con los estados se están consolidando tan rápidamente como la prueba máxima de buena ciudadanía corporativa. El horizonte de riesgos reputacionales cambia por completo. Totalmente. La pregunta que queda resonando para quienes nos escuchan es, ¿llegará el día, tal vez en menos de una década, en que veamos boicots masivos de consumidores? O bloqueos fulminantes de los mayores fondos de inversión globales. Exacto. Pero no por derramar petróleo o contaminar un río, sino porque se descubrió que una marca icónica de tecnología o de moda utilizó arquitecturas legales opacas para eludir impuestos en los países donde opera. Es una posibilidad real. La opacidad fiscal reúne hoy todos los ingredientes para convertirse en el gran tabú corporativo del siglo XXI a nivel mundial. Las empresas que decidan seguir operando bajo la lógica del secreto, pronto descubrirán que el mercado simplemente ya no perdona a quienes se niegan a encender las luces. Un escenario fascinante que, sin duda, seguiremos analizando muy de cerca. Definitivamente. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis a fondo.